Bueno, y como última parte de la clase de hoy vamos a ver dos ejemplos de problemas que están en NP. Entonces, el primer problema que vamos a ver es el problema de encontrar, de determinar si un grafo tiene cliques o más específicamente k cliques. Entonces, empezamos por dar una definición. Bueno, la idea es que en un grafo no dirigido, o sea, en el cual las aristas no tienen dirección, o sea, no son flechas, sino que son simplemente líneas, digamos, sin flecha, sin punta en la flecha. En un grafo no dirigido, una click, creo que sería la pronunciación más correcta, porque según entiendo es una palabra de origen francés, pero bueno, no sé, en castellano a veces se le dice clique, debe ser clique. Una clique es un subgrafo, o sea, un subconjunto de vértices del grafo, tal que para todo par de vértices en la clique hay una arista entre ellos, o sea, están conectados. También, por ejemplo, uno puede pensar en por ejemplo, yo puedo poner 5 vértices que estén todos conectados con todos. Esto sería un poco deforme el dibujo. Y además yo podría tener más vértices en el grafo, por ejemplo. Se podría tener algo así. Ahora, en este grafo, bueno, por ejemplo, estos tres vértices forman una clique, ¿no? Porque estos tres vértices son vértices del grafo y para todo par de vértices de los que acá pinta de rojo hay una arista entre ellos. Entre estos hay una arista, entre estos hay una arista, entre estos hay una arista. Y otro ejemplo es estos 5 vértices. En realidad serían, pinto solo los vértices. Estos 5 vértices también son una clique de grafo porque son vértices del grafo y para todo par de vértices en los que acá pinta de rojo hay una arista entre ellos, ¿está bien? Que son todas estas aristas de acá. Bueno, vamos a ver la definición del problema o del lenguaje. Clique es el lenguaje que consta de los grafos G acompañados de un número K tal es que G tiene una clique de tamaño K, o sea de K vértices. Esto es lo que también se llama una K clique, ¿no? Bueno, y uno puede ver que el lenguaje clique está en la clase NP. Es decir que se puede verificar polinomialmente o, bueno, como ya vimos en el teorema anterior, en la parte de la clase, otra manera equivalente de decir que el clique pertenece a NP es decir que existe una máquina de Turing no determinística que lo decide en tiempo polinomial. Entonces, para demostrar esto, podemos hacerlo de las dos maneras, ¿no? Porque son del teorema anterior, podríamos demostrarlo dando, por ejemplo, una máquina de Turing no determinística que decida este lenguaje en tiempo polinomial. Pero vamos a hacerlo por la definición original, que es con un verificador. Entonces, veamos que existe un verificador polinomial para clique, para este lenguaje. Entonces,
la idea intuitiva va a ser que los certificados para determinar si una cadena, digamos, pertenece o no a este lenguaje van a ser justamente las cliques. Entonces, si al verificador le pasamos un grafo G y un entero K y un certificado C, lo que va a hacer el verificador es chequear que C represente, o sea una codificación de una lista de K vértices del grafo tales que todo par de vértices en la lista son adyacentes, digamos. Para dos vértices cualesquiera de la lista son adyacentes en el grafo. Son adyacentes significa que hay una lista entre ellos. Si este chequeo, si esto vale, digamos, aceptar, y si no, rechazar. Bueno, y creo que es obvio notar que este verificador es un verificador para el lenguaje clique, ¿no? Porque si uno tiene un grafo acompañado de un número K tal que existe una clique, entonces va a existir el certificado, porque el certificado es justamente la clique. Y viceversa, o sea, si el grafo no tiene una clique, entonces no va a existir un certificado. Entonces esta máquina de Turing B o esta construcción que vimos acá es realmente un verificador para el lenguaje clique, y además es un verificador polinomial porque esto se puede hacer en tiempo polinomial. ¿Por qué se puede hacer en tiempo polinomial? Bueno, porque yo tengo una codificación C de una lista de vértices. Lo que tengo que hacer es ver si eso efectivamente representa una lista de vértices. O sea, voy a tener que mirar símbolo por símbolo a ver si cada uno de los fragmentos de esa lista C es un vértice que pertenece al grafo, y además voy a tener que mirar todos contra todos los vértices de esa lista, viendo si eso tiene una arista en el grafo G. ¿Está bien? Ahí, por ejemplo, si hay K vértices en la lista, mirar todos contra todos va a ser del orden de K al cuadrado. ¿Está bien? Pero eso sigue siendo algo polinomial. Sigue siendo a lo sumo el tamaño del grafo al cuadrado, digamos, que sigue siendo un polinomio. O sea, no hay que chequear todas las combinaciones en un espacio combinatorio que puede crecer exponencialmente, digamos, sino que es siempre un polinomio que le sumas el cuadrado del tamaño del grafo G. Entonces esto efectivamente mostraría que el lenguaje clique está en NP. Podríamos, en lugar de demostrarlo de esta manera, demostrarlo usando la otra definición equivalente de la clase NP, o sea, mostrando que existe una máquina de Turing no determinística que decide el lenguaje clique en tiempo polinomial. Bueno, sí, podríamos, y sería parecido a esto, ¿no? En lugar de tener un certificado C como parámetro, lo que haríamos es elegir no determinísticamente una clique o una lista de vértices y verificar que eso es una clique, y si lo es, aceptar, y si no, rechazar, y eso ya sería una máquina de Turing no determinística que decide este lenguaje clique en tiempo polinomial. Bueno, y ahora agrego un par de preguntas. Una pregunta es, o sea, ahí terminó esta demostración. Ahora una pregunta es, ¿clique pertenece a P? O sea, ¿se puede decidir clique en tiempo polinomial? O sea, hacer un algoritmo al que yo le dé un grafo y un número K, y el algoritmo me diga si el grafo tiene un subgrafo de tamaño K completo, o sea que hay una lista entre todo par de vértices.
Bueno, la respuesta es que esto no se sabe, o sea, nadie sabe si esto vale o no vale. Y otra pregunta es si el complemento de clique, bueno, si el complemento de clique está en P, esto es lo mismo que decir que clique está en P, ¿no? Porque si yo puedo decir lenguaje clique, también voy a poder decir su complemento en tiempo polinomial, eso sí, seguro. Pero la pregunta que no es obvia, o otra pregunta que tampoco es obvia, digamos, es si el complemento de clique pertenece a NP. O sea, si puedo chequear que un grafo no tiene cliques, perdón, si puedo verificar que un grafo no tiene cliques en tiempo polinomial, tampoco se sabe. Bien, y veamos otro ejemplo de problema que está en NP. Otro ejemplo es el problema que se llama subset sum. Vamos a ver la definición de ese lenguaje, subset sum. El subset sum es un lenguaje que consta de codificaciones de un conjunto, llamémoslo X, y un número n. X es un conjunto de números, digamos, naturales. Y n es un número natural. Un par del conjunto de números naturales y un número natural va a estar en el lenguaje subset sum si X es un conjunto que tiene esta forma, X1, X2 hasta X, no sé, P, digamos, hay un cierto número de elementos en ese conjunto, y existe otro conjunto, llamémoslo Y1 hasta YQ, incluido en X, tal que la suma de todos los valores de Y es igual a n. También, por ejemplo, voy a llevar el conjunto, no sé, 1, 3, 7, 10, 18, no sé, por ejemplo, este conjunto con el número 20 pertenece a subset sum. Porque yo puedo agarrar algunos de estos números, puedo agarrar el 3, el 7 y el 10, cuya suma, 3 más 7 más 10, es igual a 20. También intuitivamente lo que dice este problema es simplemente eso, que yo tengo un conjunto de números y un número, y quiero ver si algunos de los números del conjunto suman el número que tengo acá. Bien, y no sé, por ejemplo, 2, 8, 10 y no sé, 11 no pertenece a subset sum. Porque 2 más 8, bueno, estos números son todos pares, así que por mucho que los sume o los reste, siempre va a dar un número par, y 11 es un número impar, así que nunca voy a poder conseguir 11 sumando estos números, ¿no? Me parece un poquito fácil ver a mano que por fuerza bruta, digamos, que no pertenece a subset sum ese par. Bueno, y uno puede ver que el lenguaje subset sum pertenece a la clase NP. Bueno, y esto de vuelta lo podemos demostrar de dos maneras, porque ya tenemos dos definiciones equivalentes de la clase NP. En realidad tenemos una definición y después tenemos un teorema que nos dice que esa definición es equivalente a otro enunciado acerca de un lenguaje. Sabíamos que un lenguaje está en NP si es polinomialmente verificable, y también sabemos que un lenguaje está en NP si existe una máquina de Turing no determinística que lo decida en tiempo polinomial.
Veamos ahora por la segunda definición para variar un poco. Entonces, construyamos una máquina de Turing no determinística n que decida el lenguaje subset sum en tiempo polinomial. La vamos a construir así. La máquina n va a recibir como entrada uno de estos pares que va a tener un conjunto x y un número n. Y lo que va a hacer es elegir no determinísticamente un subconjunto, llamémoslo y, del conjunto de x. ¿Cómo hago para elegir no determinísticamente un subconjunto de x? Bueno, lo que puedo hacer es mirar todos los elementos de... Por ejemplo, el conjunto x tiene 4 elementos. Vamos a hacerlo así. 1, 2, 3 y 4. Este es x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar desde una configuración inicial y voy a tener un camino que elige poner al 1 y otro camino que no. O sea, acá el 1 sí y acá el 1 no. Después acá voy a tener un camino que elige poner al 2 y otro que no. Uno que sí y uno que no. Y acá también voy a tener un camino que pone al 2 y acá otro que no. Y bueno, lo mismo con el 3. También va a tener un árbol binario completo de altura 4, ¿no? Acá el 3 sí, acá el 4 sí. Entonces acá voy a tener el conjunto 1, 2, 3, 4, que es un subconjunto de 1, 2, 3, 4. Y acá, por ejemplo, voy a tener el conjunto en el que el 1, el 2, el 3 están y el 4 no. Y entonces voy a tener el 1, el 2, el 3. Acá voy a tener el conjunto en el que el 3 no está y ahora el 4 puede estar o no. Entonces acá voy a tener el 1, el 2 y el 4. Y acá al 1 y al 2, sin el 3 ni el 4. Bueno, y así. Voy a poder armar todos los subconjuntos del conjunto 1, 2, 3, 4. Entonces elijo no determinísticamente un subconjunto y verifico, digamos, o chequear. Voy a poner chequear para que no se confunda con la noción de verificador. Chequear si la suma de los elementos de y es exactamente n. Si lo es, aceptar, y si no, rechazar. Entonces, bueno, ustedes pueden ver que esta es una máquina de Turing. Efectivamente decide el lenguaje subset sum porque si hay un subconjunto de x que suma n, entonces en alguna de las elecciones no determinísticas, en alguna de estas ramas, voy a elegir el conjunto justo que suma n. Chequear si la suma de los elementos es n es polinomial, porque el conjunto tiene tamaño igual, o bueno, a lo sumo, igual al tamaño de x. Bueno, y obviamente eso no lo dije, pero si no hay ningún subconjunto de x que sume n, ninguna de estas ramas va a llegar a un subconjunto que sume n, obviamente. Entonces esta máquina n es efectivamente una máquina de Turing no determinística que decide el lenguaje subset sum y lo hace en tiempo polinomial y por lo tanto subset sum está en NP. Podrían tratar también de mostrar que está en NP usando la otra definición, la definición original, que es la definición de que el lenguaje está en NP si es polinomialmente verificable, es decir, si existe un verificador. Y eso lo podrían hacer también análogamente a esto, digamos, diciendo que el certificado para el verificador es un subconjunto de x. ¿Está bien? Bien. Bueno, ahora unas preguntas que quedan pendientes son, bueno, primero una si subset sum pertenece a P. Bueno, y esto la verdad es que no se sabe. Y otra pregunta también es si el complemento de subset sum
pertenece a NP. Y eso tampoco se sabe. O sea, cuando digo no se sabe, es que se sabe resolver subset sum, o sea, es un problema decidible obviamente, pero por fuerza bruta en tiempo exponencial. Nadie sabe cómo hacerlo con un algoritmo polinomial. Lo que sí se sabe es cómo verificarlo en tiempo polinomial. Entonces la situación general es que tenemos la clase P, es el conjunto de todos los lenguajes que se pueden decidir en tiempo polinomial. Tenemos la clase NP, que es el conjunto de todos los lenguajes que se pueden verificar en tiempo polinomial. Y lo que sabemos es que todos los lenguajes que están en P también están en NP, o sea que el conjunto P está incluido en el conjunto NP, la clase P está incluida en la clase NP. Pero lo que no se sabe es, o sea, también se sabe que hay lenguajes que están en NP y que no se sabe si están en P, o sea que la pregunta es si esos lenguajes, por ejemplo subset sum, ¿será que está en NP y no está en P? ¿O será que también está en P? ¿Está bien? O sea, la pregunta es, ¿será que NP está incluido en P también? O sea que P está incluido en NP, esto sí lo sabemos. Esa es una observación fácil que ya hicimos. Y esto no se sabe. Bueno, y esta es una de las preguntas más importantes, digamos, de la computación hoy en día, o una de las preguntas abiertas más importantes de la computación, que es si la pregunta es si P es igual a NP o no. O sea, si estas dos clases son iguales, o sea, si todos los lenguajes que estén acá también van a estar acá adentro, o si va a haber algunos lenguajes que están propiamente en la clase NP sin estar en la clase P. Bueno, eso creo que con esto terminamos la clase de hoy. Después en las clases siguientes vamos a seguir estudiando esta relación entre las clases P, NP y algunas otras clases también. Así que bueno, eso es todo.